La vida, en su esencia más pura, es un patrón, una repetición casi musical de días y noches, de inhalaciones y exhalaciones, de latidos que marcan el ritmo incesante de nuestra existencia. La mayoría de nosotros nos movemos a través de estos patrones sin verlos realmente, arrastrados por la corriente de la rutina y el caos aparente. Pero para Sofía, una niña de 11 años cuyo silencio era tan profundo como el universo que albergaba en su mirada, el mundo no era caótico, era un sistema vasto, complejo y fascinante que esperaba pacientemente a ser leído. Aquel día, el sistema en el que Sofía estaba inmersa era el Hospital Metropolitano de la Esperanza. Un coloso de cristal y acero diseñado para ser el pináculo de la medicina moderna. Por sus pasillos blancos y estériles, el olor a antiséptico se mezclaba con una corriente subterránea de ansiedad humana. Familias enteras caminaban apresuradas, sus rostros marcados por la preocupación, cada una cargando su propia historia de miedo y esperanza. Sofía y su madre eran parte de ese sistema, un pequeño nudo en una vasta red de vidas interconectadas, sentadas en unas incómodas sillas de plástico a las afueras de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Elena, la madre de Sofía, se retorcía las manos, con el móvil presionado contra la oreja, mientras escuchaba la voz lejana de un familiar. Sus ojos iban y venían hacia la puerta de cristal esmerilado de la UCI, donde su hijo menor, Leo, de apenas 5 años, respiraba con la ayuda de una máquina. Para Elena, cada bip de los monitores al otro lado de la puerta era una punzada de incertidumbre. Para Sofía era un ritmo, un patrón, 12 respiraciones por minuto, un pulso de 95 latidos, una saturación de oxígeno del 98%. No necesitaba ver el monitor para saberlo. Podía sentir el pulso del sistema. Mientras su madre se perdía en la angustia, los ojos de Sofía estaban fijos en algo que nadie más parecía notar. Un enorme plano técnico de la ingeniería eléctrica del hospital, enmarcado y colgado en la pared, como si fuera una pieza de arte moderno. Para los demás, era solo una maraña de líneas azules y rojas, una jerga visual incomprensible. Para Sofía, era un mapa, el mapa de un tesoro oculto, el lenguaje secreto que daba vida a aquel edificio. Sus ojos recorrían las venas de cobre y fibra, siguiendo los caminos de la energía, desde la subestación principal hasta los paneles de distribución, pasando por los generadores de emergencia y llegando, finalmente, al pequeño enchufe en la pared que mantenía latiendo el corazón de su hermano. No estaba solo mirando, estaba absorbiendo. Cada disyuntor, cada conmutador, cada código de identificación quedaba archivado en su mente con una precisión asombrosa. Las líneas ya no eran líneas, eran caminos. Los símbolos ya no eran símbolos, eran instrucciones. En silencio, sin que el mundo se diera cuenta, la mente de Sofía estaba descargando por completo el alma eléctrica del Hospital de la Esperanza. Y ella no sabía, nadie podría haberlo sabido, que aquel conocimiento silencioso, adquirido en un momento de calma, sería lo único que podría hacer frente a la devastadora tormenta que se avecinaba. En los grandes escenarios de la vida siempre hay protagonistas, y en el escenario del Hospital de la Esperanza, el doctor Ricardo Arantes era, sin duda, el actor principal. Un cardiólogo pediátrico de renombre, con manos capaces de reparar los corazones más frágiles y una mente tan afilada como el bisturí que empuñaba. Él no caminaba por los pasillos, los comandaba. Su presencia era una ola de autoridad, su bata blanca e impecable, una armadura contra la fragilidad de la vida y la muerte a la que se enfrentaba cada día. Pero una armadura con el tiempo puede convertirse en una prisión, y la del doctor Arantes estaba forjada con estrés,
agotamiento y una fe inquebrantable en los únicos dioses que aún reverenciaba, la tecnología y el protocolo. Surgió por el pasillo como un huracán, seguido por dos residentes que luchaban por mantenerle el paso. Sus ojos azules, fríos y penetrantes no veían a las personas, veían casos, diagnósticos, problemas que debían ser resueltos. Antes de llegar a la altura de Elena, interceptó a una enfermera. ¿El informe del paciente de la 302? Preguntó, su voz sin inflexiones. Ya está en su tableta, doctor, respondió ella. Él ni siquiera la miró. Sus dedos ya se deslizaban por la pantalla. Bien. Asegúrese de que el goteo de la 305 se ajuste a 1.5 mililitros por hora. Ni más ni menos. No tenemos margen de error. Era la encarnación de la eficiencia, un general en un campo de batalla donde el enemigo era invisible y el tiempo un traidor. Elena se armó de valor y se interpuso en su camino. Doctor Arantes, disculpe. Él levantó la vista de su tableta, la impaciencia apenas velada en su expresión. Señora, estoy muy ocupado. Elena insistió, su voz temblorosa. Es sobre Leo. Noté una pequeña oscilación en el gráfico de su monitor, justo aquí, dijo, señalando una foto que había tomado con su móvil. El doctor apenas le dedicó una mirada. Con un suspiro condescendiente, respondió, Señora, confíe en los equipos. Cada monitor en esta unidad vale más que un coche de lujo y está calibrado por expertos cada 12 horas. Son a prueba de errores. Lo que usted ve es probablemente una fluctuación sin importancia clínica. Por favor, deje el trabajo a los especialistas. Fue una destitución total, una anulación de su instinto de madre, reducido a la categoría de interferencia. No hubo empatía en su voz, solo la eficiencia fría de un hombre que había olvidado que detrás de cada monitor había un corazón asustado. Sofía, que lo había observado todo, no reaccionó, no frunció el ceño ni mostró emoción alguna, simplemente registró el comportamiento del doctor como un dato más en el sistema. Registró la rigidez de su postura, la forma en que sus ojos nunca se encontraron realmente con los de su madre, la manera en que su autoridad se basaba en la anulación de la intuición ajena. Para el doctor Arantes, una preocupación de madre era ruido en el sistema. Una niña silenciosa a su lado era simplemente invisible. Y esa ceguera, esa fe absoluta en la perfección de su mundo tecnológico, estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más brutal imaginable. La confianza del ser humano en sus propias creaciones es a la vez su mayor fortaleza y su talón de Aquiles más vulnerable. Construimos gigantes de acero y cristal, redes eléctricas que imitan las constelaciones, sistemas informáticos que piensan más rápido que nosotros. Creamos un mundo de certezas artificiales, un castillo de naipes tecnológico para protegernos del caos primordial. Pero a veces el caos reclama lo que es suyo. A veces la tormenta llega sin avisar. El primer indicio fue sutil, un parpadeo en las luces del pasillo, tan rápido que la mayoría lo atribuyó a un simple cansancio visual. Luego, un segundo parpadeo más largo, acompañado de un zumbido bajo y ominoso que pareció nacer de las propias paredes del edificio. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se levantaron, y entonces ocurrió, con un chasquido seco y definitivo, el Hospital Metropolitano de la Esperanza se sumió en la oscuridad. No fue una oscuridad total. Las luces de emergencia, con su brillo verdoso y fantasmal, se encendieron al instante, proyectando sombras largas y aterradoras que deformaban los rostros y los objetos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido, un silencio preñado de pánico, roto un segundo después por el sonido más aterrador de todos, el agudo y discordante pitido de las alarmas de la UCI. Cada pitido era un grito electrónico. Era el sonido de la tecnología confesando su fracaso. Las máquinas que respiraban por los niños, los monitores que vigilaban sus frágiles vidas,
las bombas que les administraban medicamentos vitales, todo había pasado a depender de sus baterías internas. El personal del hospital, entrenado para emergencias, se movilizó. Se oyeron gritos ahogados, el sonido de pies corriendo sobre el linóleo. En el exterior, a través de las ventanas, se podía ver que no era solo el hospital. La ciudad entera estaba a oscuras, un apagón masivo. El protocolo era claro. Los generadores de emergencia debían activarse en menos de 10 segundos. Se escuchó el rugido de un motor diésel intentando arrancar en el sótano del edificio. Un intento. 2. Un gemido metálico y ahogado. Y luego, de nuevo, el silencio. El sistema de respaldo principal había fallado. El corazón de repuesto del hospital no latía. En una pantalla de emergencia en el puesto de enfermería, un mensaje en letras rojas parpadeaba. Error crítico de distribución, energía no disponible. En ese instante, la tecnología en la que el doctor Arantes tanto confiaba se había convertido en su peor enemigo, y en la UCI un cronómetro invisible comenzó su cuenta atrás. 30 minutos. 30 minutos hasta que las baterías se agotaran. 30 minutos hasta que el silencio de las máquinas se convirtiera en el silencio final. Es en momentos como este, cuando la luz se apaga y el silencio grita, que nos damos cuenta de lo frágil que es todo. Nos damos cuenta de que la esperanza no siempre viene de sistemas perfectos, sino de la fortaleza inesperada del espíritu humano. Si estas historias de resiliencia y coraje en medio de la oscuridad también tocan tu corazón, te invito a unirte a nuestra comunidad. Tu suscripción nos permite seguir buscando y compartiendo estos faros de luz. El pánico tiene una textura, es frío, afilado y se extiende como una mancha de tinta en el agua, contaminando todo lo que toca. En los pasillos del Hospital de la Esperanza, la textura del pánico era palpable. La calma profesional del personal se había fracturado, revelando el miedo humano que yacía debajo. Enfermeras y doctores, acostumbrados a tener el control, corrían de un lado a otro, sus voces tensas y sus movimientos erráticos. Los expertos, aquellos pilares de conocimiento y experiencia, se encontraron de repente en un terreno desconocido y hostil. El doctor Arantes fue el epicentro de este terremoto de incertidumbre. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una máscara de adrenalina y una furia controlada. «Quiero al equipo de ingeniería aquí y ahora», gritó a su móvil, solo para recibir la noticia que ya temía. Las calles eran un caos. El tráfico estaba paralizado por el apagón. Estaban solos. «Entonces que me pongan con el ingeniero de guardia por videoconferencia», ordenó. Un residente le acercó una tableta. En la pantalla, el rostro sudoroso de un hombre en una sala de calderas confirmaba la peor de las noticias. «Doctor, no lo entiendo». El generador principal arrancó, pero el conmutador de transferencia automática no responde. Es como si la energía llegara a un muro. No podemos desviarla a los circuitos críticos. Nunca había visto algo así. Arantes se dirigió a la sala de control eléctrico de la planta, un pequeño cuarto lleno de paneles metálicos y luces parpadeantes. Él mismo, junto a un técnico de mantenimiento, intentó forzar el sistema manualmente. Siguieron el protocolo de emergencia al pie de la letra. Abrieron el panel principal, intentaron restablecer el disyuntor maestro, probaron el desvío secundario. Cada acción era recibida con el mismo resultado. Un clic sordo y ninguna respuesta. La pantalla de diagnóstico seguía mostrando el mismo mensaje críptico: fallo en bucle de sincronización, secuencia manual bloqueada. Para Arantes, un hombre acostumbrado a que los sistemas complejos obedecieran sus órdenes, aquello era una afrenta personal. La máquina se negaba a cooperar, la lógica se negaba a aplicarse. «¿Qué significa bucle de sincronización?», espetó al técnico. El hombre, pálido y tembloroso, negó con la cabeza. «No lo sé, doctor.
Es un protocolo antiguo, casi nunca se usa. Se supone que es un sistema de seguridad para evitar sobrecargas, pero parece que ahora nos está bloqueando a nosotros. La ironía era cruel. El mecanismo diseñado para prevenir un desastre era ahora la causa directa de la catástrofe inminente. El tiempo corría. 20 minutos restantes. El sonido de los pitidos de las alarmas de la UCI era cada vez más rápido, más desesperado. El rostro de cada bebé, de cada niño en aquellas incubadoras, incluido el de Leo, apareció en la mente del doctor. La desesperación comenzó a roer los bordes de su compostura. Los expertos estaban perdidos, mirando un problema para el que sus manuales, sus años de estudio y su experiencia no tenían respuesta. Estaban mirando al abismo, en el epicentro del caos, donde los gritos y la carrera frenética de los adultos creaban una sinfonía de pánico. Había una isla de calma absoluta. Sofía no corría, no gritaba, estaba de pie, inmóvil, junto a la puerta de la UCI. Para ella, el caos no era más que un sistema operando fuera de sus parámetros normales. El pánico de los demás era una variable predecible en una ecuación de crisis. Mientras los expertos se estrellaban contra un muro de protocolos fallidos, la mente de Sofía estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: leer el mapa. La imagen de la planta eléctrica, memorizada hasta el último detalle, estaba superpuesta en su visión del mundo real. Veía los cables invisibles corriendo por las paredes. Sentía el flujo de energía bloqueado. Entendía el porqué del fallo en bucle de sincronización. Era una pieza del rompecabezas que no encajaba, una nota discordante en la partitura, y ella sabía cómo corregirla. Se acercó a su madre, que rezaba en silencio con lágrimas en los ojos. No la tocó, simplemente se paró a su lado hasta que Elena sintió su presencia. Cuando su madre abrió los ojos, Sofía habló. Su voz era apenas un susurro, pero tan clara y precisa como el corte de un bisturí. Mamá, la planta, el desvío manual de emergencia del sector C. No lo están viendo. Yo sé el camino. No había duda en su voz, solo la certeza tranquila de quien ve la solución con una claridad meridiana. Elena se puso de pie de un salto. El miedo en su rostro fue reemplazado por una chispa de feroz determinación. Tomó a Sofía de la mano y se abrió paso entre la confusión hasta llegar al doctor Arantes, que acababa de salir de la sala de control con el rostro desencajado por la derrota. «Doctor», exclamó Elena. Arantes se giró, su paciencia completamente agotada. «Ahora no, señora. ¿No ve que estamos en medio de una crisis?» Elena se plantó frente a él protegiendo a Sofía. «Es por eso que tiene que escucharla. Ella sabe qué hacer». El doctor miró a Sofía, una niña pequeña y silenciosa, en medio de un infierno tecnológico. La idea era tan absurda, tan ilógica, que soltó una risa amarga y desesperada. «Una niña. ¿Me está diciendo que una niña va a resolver lo que un equipo de ingenieros no puede? Por el amor de Dios, no tengo tiempo para... ¡Fantasías! ¡Saque a la niña de aquí!». Su voz fue dura, un muro de incredulidad y desesperación. Rechazó la solución no porque fuera ilógica, sino porque venía de una fuente que su mundo, su sistema de jerarquías y credenciales, no podía procesar ni aceptar. En su mente, la salvación tenía que venir de un experto, de una máquina, de un protocolo. No podía, no quería, venir del silencio de una niña, pero el tiempo seguía corriendo, y la fe ciega en los expertos estaba a punto de costar vidas. 15 minutos restantes. El rechazo del doctor resonó en el pasillo, casi tan fuerte como las alarmas que anunciaban el desastre. Para entender el brillo en los ojos de Sofía, para comprender la certeza en su voz silenciosa, debemos viajar en el tiempo. Debemos abandonar los fríos y estériles pasillos del hospital y entrar en un lugar cálido, lleno del olor a madera vieja, a papel y a aceite de linaza. El taller de su abuelo. Un santuario de orden y conocimiento donde la magia no residía en trucos, sino en la comprensión profunda de cómo funcionaba el mundo. El abuelo de Sofía,
Mateo, no era un hombre de muchas palabras, pero sus manos hablaban elocuentemente. Había sido ingeniero eléctrico, uno de los mejores de su generación, un hombre que podía ver la música en un circuito impreso y la poesía en una ecuación diferencial. Cuando se jubiló, no se dedicó a la jardinería ni a los viajes. Se dedicó a su nieta. Vio en ella lo que nadie más veía. No una dificultad para comunicarse, sino una forma diferente de percibir la realidad. Una mente que no pensaba en palabras, sino en estructuras, en patrones, en sistemas. Vemos a una Sofía de 7 años, sentada en un pequeño taburete de madera que su abuelo le había hecho. Sobre una enorme mesa de dibujo no hay libros para colorear, sino enormes planos de una central hidroeléctrica. El abuelo no le enseña a leer cuentos de hadas, sino diagramas de flujo. Su dedo, grande y arrugado, recorre una línea azul. «Mira, Sofía», dice su voz grave y amable. «La gente ve líneas. Tú y yo vemos una historia. Esta línea es la historia del agua, desde la presa hasta la turbina. Cada símbolo es un personaje, cada conexión es un diálogo. Todo sistema tiene un lenguaje, ¿entiendes? Si aprendes a leer ese lenguaje, puedes entender cualquier máquina, cualquier edificio, cualquier ciudad del mundo sin necesidad de tocar una sola tuerca». Él le enseñaba con acertijos, le daba diagramas incompletos y le pedía que encontrara la conexión que faltaba. Le mostraba esquemas de circuitos complejos y le preguntaba, ¿dónde está el punto débil? ¿Dónde se romperá el sistema si hay demasiada presión? Y Sofía, con una velocidad y una intuición que desafiaban toda lógica, siempre encontraba la respuesta. Su mente era como una esponja para la lógica estructural. No memorizaba hechos, absorbía sistemas enteros. Un día, el abuelo le entregó un libro viejo y pesado con la cubierta de cuero gastado. No contenía palabras, solo páginas y páginas, de diagramas de máquinas antiguas, de inventos olvidados, de sistemas ingeniosos. «Este es mi tesoro», le dijo, poniendo el libro en sus pequeñas manos. «Es el libro de las soluciones. Recuerda siempre, Sofía, no existen problemas, solo soluciones que aún no hemos encontrado. Y casi siempre la solución está oculta a la vista de todos, esperando a que alguien que hable el lenguaje correcto la descubra». Ese flashback no era solo un recuerdo, era la forja de un arma, era la explicación de un milagro. El don de Sofía no había nacido de la nada, era un legado, un conocimiento profundo, paciente y amorosamente transmitido de una mente brillante a otra, esperando el momento exacto en que el mundo más lo necesitaría. La desesperación es un ácido, corroe la certeza, disuelve la arrogancia y deja al descubierto el núcleo tembloroso del miedo. El doctor Ricardo Arantes, el hombre de ciencia y control, estaba siendo consumido por ese ácido. Cada pitido de las alarmas era un martillazo en su cráneo. Cada segundo que pasaba era un ladrillo más en el muro de su fracaso. Había agotado todas las opciones. Los protocolos habían fallado. La tecnología se había revelado. La ayuda externa no llegaría a tiempo. Estaba atrapado en una pesadilla de su propia creación, rodeado de las máquinas en las que había depositado toda su fe y que ahora le devolvían la mirada con una indiferencia metálica y cruel. Fue entonces cuando el monitor principal de la estación de enfermería, conectado a una batería de respaldo independiente, comenzó a mostrar lo inevitable. La carga de las baterías de la UCI pediátrica cayó por debajo del 10%. Una luz roja, grande y ominosa, comenzó a parpadear junto al nombre de cada pequeño paciente. 5 minutos. La palabra apareció en la pantalla, un epitafio digital. 5 minutos para el silencio total. El rostro de Leo, el hermano de Sofía, vino a su mente, y el de todos los demás niños, vidas diminutas que dependían de él, y él les estaba enfallando,
En ese momento de rendición absoluta, Elena, la madre de Sofía, se acercó de nuevo. Esta vez no había súplica en su voz, sino la fuerza de una leona defendiendo a su cría. «Doctor», dijo, su voz firme y clara por encima del caos. «Mi padre fue el ingeniero que diseñó el primer sistema eléctrico de esta ala hace 30 años. Pasó toda su vida enseñándole a Sofía a leer sus planos. Ella tiene su memoria. Ella ve lo que usted no ve. Por favor». La mención del abuelo ingeniero fue una pequeña piedra arrojada a la armadura del doctor. Una grieta, una posibilidad infinitesimal. Arantes levantó la cabeza. Su mirada pasó por encima de la madre desesperada y se posó en la niña. Sofía no lloraba, no parecía asustada. Estaba de pie, con una calma que era casi inhumana, sus ojos fijos en él. Y en esa mirada no había acusación, no había miedo. Había una respuesta, una solución esperando ser escuchada. Todo el entrenamiento del doctor, toda su lógica, le gritaba que aquello era una locura. Pero la ciencia lo había abandonado. El tiempo lo había traicionado. No le quedaba nada más que un abismo y la mirada de aquella niña. En un susurro ronco, la voz de un hombre que ha perdido toda certeza, finalmente cedió. Se inclinó ligeramente hacia ella, rindiendo su autoridad, su experiencia, su ego. «Habla, niña», dijo, su voz apenas audible. «¿Qué es lo que ves?» Fue en ese preciso instante, en la encrucijada donde la ciencia se rinde y la desesperación abre una puerta a lo imposible, que el destino de todos en aquel hospital cambió para siempre. Creemos firmemente en el poder transformador de estos momentos. Si tú también crees que la esperanza puede nacer del lugar más inesperado, considera suscribirte a nuestro canal. Con tu apoyo, podemos seguir contando estas historias que nos recuerdan que los milagros, a veces, solo necesitan que alguien esté dispuesto a escuchar. Y entonces, el silencio de Sofía se rompió, pero no con las palabras vacilantes de una niña asustada, sino con la precisión de un manual de operaciones recitado de memoria. Su voz era suave, casi un murmullo, pero cada sílaba era nítida, cada instrucción inequívoca. Se convirtió en el faro en medio de la tormenta, y el doctor Arantes, el hombre de ciencia, se convirtió en sus manos. «Vaya a la sala de control», comenzó Sofía, sus ojos fijos no en el doctor, sino en un punto en la distancia, como si estuviera leyendo el plano invisible suspendido en el aire. «Ignore el panel principal. Necesita el panel de distribución auxiliar, el que está a la derecha, marcado como Sector C, Mantenimiento». El doctor, con un técnico pisándole los talones, corrió hacia la sala de control. A través del walkie-talkie que una enfermera les había dado, la voz de Sofía los guiaba. «Abra el panel, verá una fila de disyuntores rojos. No los toque. Debajo hay una fila de disyuntores negros. Busque el que está etiquetado como B7. No el A7, el B7 es el interruptor del bucle de seguridad». La mente de Arantes luchaba por procesarlo. ¿Cómo podía saber eso? Ese panel rara vez se usaba. «Lo veo», jadeó en el radio. «Ahora», continuó la voz tranquila de Sofía, «tiene que desconectarlo, pero para hacerlo, primero debe liberar la presión del sistema. A la izquierda hay una pequeña palanca amarilla. Súbala lentamente. Contará 3 clics. Después del tercer clic, y no antes, baje el interruptor B7. Era una coreografía técnica, una danza de procedimientos que no figuraba en ningún manual de emergencia moderno. Era un conocimiento arcaico, la lógica del diseñador original del sistema, un lenguaje olvidado por todos excepto por la niña, que lo había aprendido de su creador. En el pasillo, el tiempo parecía haberse detenido. Las enfermeras y los padres observaban en silencio, sus ojos saltando de la figura inmóvil de Sofía al reloj en la pared. 3 minutos restantes. «Hecho», gritó Arantes por el radio, su voz llena de una mezcla de pánico y asombro.
El B7 está desconectado. La voz de Sofía no vaciló. Bien, ahora el sistema está desbloqueado. Vuelva al panel principal. El conmutador de transferencia automática seguirá sin funcionar. Tiene que hacer un bypass manual. Hay una gran palanca roja a la derecha del todo, dentro de una caja de cristal. Rompa el cristal. Se oyó el sonido de un cristal rompiéndose a través del radio. Ahora escuche con atención, dijo Sofía, su voz adquiriendo una intensidad casi hipnótica. No debe subir la palanca de una vez. Eso causaría una sobrecarga. Debe subirla en 3 etapas. Súbala un tercio del camino y espere a que la luz de estado cambie de rojo a ámbar. Luego, el segundo tercio, y espere a que vuelva a parpadear. Solo cuando parpadee 3 veces puede subirla por completo. La tensión era insoportable. Las manos del doctor, las mismas manos que realizaban microcirugías cardíacas, temblaban mientras agarraban la palanca. La vida de 20 niños dependía de que él siguiera las instrucciones de una niña que recitaba una secuencia imposible, una clave secreta para despertar al gigante dormido de metal y cables. 2 minutos. El destino de todos pendía de un hilo, guiado por la memoria de una niña y la fe recién nacida de un hombre desesperado. El aire en la sala de control estaba cargado de electricidad, y no solo la de los cables, era una atmósfera densa de esperanza y miedo. El doctor Arantes, con el sudor perlando su frente, siguió la primera instrucción. Subió la palanca roja un tercio de su recorrido. Un zumbido grave llenó la sala. En el panel, una pequeña luz roja brillaba con obstinación. «Vamos», susurró el técnico a su lado. Los segundos se arrastraban como horas. Y entonces, como un sol en miniatura naciendo en la oscuridad, la luz cambió a un color ámbar intenso. «¡Ha cambiado!», gritó Arantes al radio. La voz de Sofía respondió al instante, sin emoción. Pura instrucción. Ahora el segundo tercio. Con cuidado. Arantes empujó la palanca de nuevo. El zumbido se hizo más fuerte. Una vibración que se sentía en el suelo. La luz ámbar comenzó a parpadear. 1 vez. 2 veces. Una pausa que pareció una eternidad. Y entonces, el tercer parpadeo. «Ahora», dijo la voz de Sofía desde el otro lado. Con un último esfuerzo, empujando contra toda la lógica que le gritaba que aquello era una locura, Arantes subió la palanca hasta el final de su recorrido. Por un instante, un silencio absoluto y aterrador se apoderó de todo. Un silencio tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Y entonces ocurrió el milagro. No fue una explosión de luz, sino un renacimiento. Un zumbido poderoso y constante recorrió el hospital, seguido de un clac masivo y satisfactorio cuando los relés principales se conectaron. Las luces del techo parpadearon 1, 2 veces, y luego se encendieron con una intensidad brillante y segura, borrando las sombras fantasmales y devolviendo el color al mundo. En la UCI, las alarmas agudas y desesperadas se silenciaron una a una, reemplazadas por el ritmo constante y tranquilizador de los monitores funcionando a pleno rendimiento. El sonido de la vida. Una ola de alivio colectivo recorrió los pasillos. Se escucharon sollozos, pero esta vez eran de alegría. Las enfermeras se abrazaban. Los padres caían de rodillas, dando gracias. En la sala de control, el técnico se dejó caer en una silla, sin aliento. El doctor Arantes permaneció de pie, con la mano todavía en la palanca, mirando las luces verdes que ahora iluminaban todos los paneles. Lo habían logrado. No, ella lo había logrado. En el pasillo Sofía no sonreía, simplemente observó cómo el monitor que mostraba los signos vitales de su hermano se estabilizaba, su ritmo volviendo al patrón perfecto y predecible de la vida. Para ella, no había sido un milagro. Simplemente el sistema había vuelto a su estado de equilibrio. La luz había regresado, no por la fuerza de la tecnología, sino por la claridad de una memoria, por la fuerza silenciosa de un legado. El problema estaba resuelto.
Hay momentos en la vida de un hombre que actúan como un cincel, rompiendo la dura cáscara del ego y revelando la esencia vulnerable que hay debajo. Para el doctor Ricardo Arantes, ese momento había llegado. Salió de la sala de control como un autómata, sus piernas moviéndose sin que él fuera consciente de ello. El ruido de la celebración a su alrededor, los vítores y los llantos de alivio, le llegaban como un eco lejano. Su mundo se había reducido a un único punto de enfoque, la pequeña y silenciosa figura que seguía de pie junto a la puerta de la UCI. Caminó lentamente por el pasillo, su bata blanca, antes un símbolo de autoridad intocable, ahora parecía simplemente una prenda de trabajo arrugada. Cada paso era una reflexión. Cada metro recorrido era un viaje a través de los escombros de su propia arrogancia. Había pasado años construyendo un imperio de certezas basado en la ciencia, los datos y los protocolos, y en menos de una hora, una niña que no había pronunciado más de 20 palabras había demolido ese imperio y reconstruido la esperanza a partir de sus ruinas. Él, el gran doctor, el experto, el hombre de control, no había sido más que un instrumento en manos de una mente que operaba en un plano que él ni siquiera sabía que existía. Cuando llegó frente a Sofía, se detuvo. Elena, la madre, lo miraba con una mezcla de gratitud y una pizca de reivindicación en sus ojos. Pero Arantes solo podía ver a la niña. Sofía levantó la vista hacia él. Sus ojos, profundos y serenos, sin rastro de triunfo ni de juicio, simplemente lo miraba, esperando, y fue esa ausencia de juicio lo que finalmente lo quebró. No hubo un «te lo dije», no hubo un atisbo de superioridad, solo una calma que magnificaba su propia agitación interior. Y entonces, el doctor Arantes hizo algo que no había hecho desde que era un niño. Dobló sus rodillas. Lentamente, deliberadamente, se arrodilló sobre el suelo frío y estéril del hospital, hasta que su rostro quedó a la altura de Sofía, el hombre del que dependían vidas. El gigante de la medicina pediátrica estaba de rodillas ante una niña de 11 años. El silencio en esa parte del pasillo fue absoluto. Todos los que lo vieron contuvieron la respiración. «Tú», susurró el doctor, su voz rota por una emoción que no pudo contener. «Tú salvaste a todos, salvaste a su hermano, salvaste mi carrera, me salvaste a mí». Las palabras se le ahogaron en la garganta. Levantó una mano temblorosa, no para tocarla, sino como un gesto de reverencia. «Perdóname», dijo, y en esas dos palabras estaba el peso de toda su arrogancia desmoronada. «Perdóname por no haberte escuchado». En aquel pasillo de hospital, no fue el médico quien salvó al paciente, fue la niña silenciosa quien salvó al médico. No solo había restaurado la energía en el edificio, había restaurado la humanidad en un hombre, y esa fue quizás la hazaña más extraordinaria de todas. La gratitud y la humildad, una vez redescubiertas, pueden convertirse en una poderosa fuerza motriz. Para el doctor Arantes, la experiencia de aquella noche no fue un simple incidente que se archivaría y olvidaría. Fue una revelación, una que lo obligó a cuestionar todo lo que creía saber. Los días siguientes, mientras el hospital volvía a su rutina y la historia del milagro del apagón se convertía en una leyenda susurrada en los pasillos, el doctor se embarcó en una investigación personal. No era suficiente saber qué había hecho Sofía, necesitaba entender cómo. ¿Cómo podía una niña poseer un conocimiento tan específico y arcano sobre un sistema tan complejo? Se sumergió en los archivos del hospital, desempolvando cajas de documentos y planos que no habían visto la luz del día en décadas. Buscaba el origen, la primera piedra de la sección pediátrica, y finalmente lo encontró. En un rollo de planos amarillentos y quebradizos, fechados 30 años atrás, estaba el diseño original del sistema eléctrico de la UCI. Los diagramas
eran de una complejidad y elegancia que lo dejaron sin aliento. Y en la esquina inferior derecha de cada página, en una caligrafía pulcra y precisa, había una firma: Ingen Mateo Vargas. El corazón del doctor dio un vuelco. Vargas era el apellido de Elena y Sofía. Se puso en contacto con el Departamento de Recursos Humanos y confirmó lo que su instinto ya le decía. El ingeniero Mateo Vargas, el genio que había diseñado aquel sistema, era el difunto abuelo de Sofía. Pero la revelación fue aún más profunda. Junto a los planos, encontró una serie de memorandos. En ellos, el ingeniero Vargas defendía apasionadamente su diseño de bypass de emergencia, el mismo que Sofía había descrito. Explicaba que era una solución no ortodoxa pero infalible para un fallo catastrófico en cascada. Sin embargo, los comités de la época lo habían considerado innecesariamente complejo y difícil de mantener. El sistema fue aprobado, pero las instrucciones detalladas para su uso manual fueron archivadas, relegadas al olvido y reemplazadas por protocolos más simples y modernos. La verdad golpeó al doctor Arantes con la fuerza de un rayo. La solución siempre había estado allí. El conocimiento para salvar a aquellos niños había sido cuidadosamente diseñado y documentado por un hombre brillante, pero fue ignorado por la burocracia y la conveniencia. El legado de Mateo Vargas, su ingenio, su previsión, había sido enterrado bajo capas de progreso y arrogancia, y habría permanecido enterrado para siempre si no fuera por una cosa: que había transmitido ese legado no en papel, sino en la mente de su nieta. Sofía no solo tenía su memoria, era su memoria. Era el recipiente vivo del conocimiento de su abuelo. El círculo se había cerrado de la manera más poética y extraordinaria. El conocimiento de un hombre ignorado por el mundo había florecido en el silencio de una niña para salvar vidas una generación después. La vida de Sofía y su familia cambió después de aquella noche, pero no de la manera que el mundo podría esperar. No hubo desfiles ni grandes titulares en los periódicos. La historia se mantuvo, en su mayor parte, como un secreto sagrado dentro de las paredes del hospital, compartida con asombro por aquellos que presenciaron el milagro silencioso. El verdadero cambio fue más profundo, más significativo. El doctor Arantes, fiel a la lección que había aprendido de la manera más dura, se convirtió en el mayor defensor de Sofía. Usó toda su influencia, no para exponerla a los medios, sino para proteger su don. Consiguió una beca completa para ella en la escuela más prestigiosa de ciencias y tecnología del país. Un lugar donde su mente única no sería vista como una rareza, sino como un tesoro a ser nutrido. Se aseguró de que Elena, su madre, recibiera el apoyo necesario para que nunca más tuviera que preocuparse por las facturas médicas de Leo, quien, por cierto, se recuperó por completo y volvió a casa semanas después. Pero la transformación del doctor no se detuvo ahí. Revolucionó la forma en que su hospital operaba. Creó un nuevo programa que llamó, con una humildad que ahora lo caracterizaba, el Protocolo Sofía. Era un sistema simple pero radical. Requería que todos los médicos y enfermeras dedicaran tiempo a escuchar activamente las preocupaciones y observaciones de las familias, reconociendo que la intuición y la observación cercana a menudo revelaban patrones que los datos fríos de las máquinas no podían detectar. Se erigió un pequeño monumento en el jardín del hospital, no una estatua, sino una placa de bronce dedicada al ingeniero Mateo Vargas, cuyo ingenio y legado viven en las generaciones que salva. Y Sofía, ella siguió siendo Sofía. En su nueva escuela, rodeada de otros jóvenes brillantes, finalmente encontró un entorno donde no necesitaba hablar para ser entendida. Resolvía ecuaciones complejas en la pizarra con la misma calma con la que una vez descifró la planta de un hospital. Su silencio
ya no era interpretado como timidez o desinterés, sino como concentración. Su capacidad para ver patrones la convirtió en una leyenda silenciosa entre sus compañeros y profesores. No buscaba ser el centro de atención. La verdadera satisfacción para ella, como siempre, no estaba en el aplauso, sino en la elegante belleza de un problema resuelto, el legado del abuelo, el brillo de Sofía, la redención de un médico. Son estas huellas de luz las que nos esforzamos por compartir. Nos recuerdan que el heroísmo más profundo a menudo no hace ruido, no busca el reconocimiento, simplemente observa, entiende y actúa. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Cada vez que te suscribes a nuestro canal, nos das la fuerza y el apoyo para asegurar que más relatos como el de Sofía, relatos de una fortaleza silenciosa y un impacto imborrable, no se pierdan en el olvido. Y nos vemos en la próxima historia.